Bueno, buenos días a todos y a todas. Good morning. Y bueno, para mí es un placer siempre encontrarme en este lugar compartiendo algunos pensamientos y verdaderamente gozando de la magnífica generosidad, hospitalidad y además trabajo intelectual de Antonio y de mis colegas. Muchas gracias por todo y bueno, quisiera compartir con ustedes en este último Congreso de ANIJO una reflexión acerca de héroes y heroínas en un género que los utiliza mucho, que es el cómic. El derrocamiento forzado de Perón en el año 1955 constituyó un punto de inflexión nuevo en la muy corta historia argentina. Nuevos factores de poder, los sindicatos peronistas, reorganizaciones de partidos políticos tradicionales, un Perón exiliado, buscaron por diversos medios espacios de acción y reconocimiento políticos. El escenario, no obstante, les era renuente a estos actores. Varias fuerzas conservadoras convergían básicamente en su voluntad de volverlos invisibles. A esta encrucijada política se le sumaban algunos dilemas económicos de arrastre. ¿Cómo dinamizar sectores industriales emergentes, necesitados de crédito y financiamiento? ¿Qué rol atribuirle al capital extranjero? ¿De qué maneras sostener a las burguesías, a su turno ávidas siempre de asegurarse un mayor porcentaje del producto bruto? Desde registros varios, intelectuales argentinos ensayaron herramientas para pensar la coyuntura. De esta manera, historiadores como Tulio Alperín y José Luis Romero, periodistas como Arturo Jauretche y Fermín Chávez, cineastas de la talla de Raimundo Gleiser, desaparecido por la dictadura de 1976, al igual que el guionista de Mort Sinder, a analizar aquí, organizaron dispositivos institucionales, editoriales, clubes de cine clandestinos, muchos de ellos, para intervenir en situación. Tanto Héctor Oesterheld como Alberto Breccia, guionistas uno y dibujante el otro, fueron parte de este movimiento cultural heterogéneo y amplio, y el Mort Cinder que nos dejaron es resultado de esta voluntad de intervención. Nuestra tira, en efecto, fue publicada por primera vez en la revista Misterix de Buenos Aires entre 1962 y 1964. De la mano de otra revista de historietas llamada Literatura Dibujada, el cómic de Oesterheld y Breccia fue conocido en España en fechas tan tempranas como 1969. En este texto, el protagonista no es Leónidas, sino Mort Cinder, un personaje de ficción, no eterno, sino infinito, como tanto le gustaba pensar a ese asiduo interlocutor de Oesterheld, Jorge Luis Borges. A lo largo de 10 historias, la última de las cuales es efectivamente la batalla de las Termópilas, Mort Cinder vuelve de la muerte trabajosa para intervenir en el juego de las injusticias. Lo hace con la ayuda de un anticuario amigo, Ezra Winston, que lo asiste en varias de sus nuevas vidas y sobre todo a volverlas a evocar a través de objetos. A lo largo de un desciframiento paciente de las marcas y marañas del pasado, la materia opaca de las cosas devolvía a los hombres, que no necesariamente tenían memoria, la magnitud de las luchas y básicamente la historicidad de sus existencias. En este paper estudiaremos las operaciones de recepción del héroe espartano en el cómic de Oesterheld y Breccia y exploraremos los propósitos que los han guiado. Para ello vamos a confrontar la tira con sus fuentes herodotianas y con The 300 Spartans de Mate, haciendo centro en dos puntos principales: las marcas de ficción y la construcción de heroicidad en los ejemplos que analizamos. Aspiramos que a través de este detour podamos apreciar mejor el esfuerzo de los autores, así como a entender, en un sentido más global, toda recepción como un trabajo dialógico situado, es decir, como una inversión de energía creativa que se apoya en significantes del pasado y también en usos del presente para comprender la propia coyuntura y generar acción. Las marcas de ficción, la relación entre recreación y realidad en los diversos usos del episodio de las Termópilas. Diferentes
índices permiten advertir que a su turno Maté, Oesterheld y Breccia y Frank Miller de 300 hicieron lecturas directas del libro séptimo de las historias de Heródoto. En el caso de los argentinos, resulta muy probable que hayan consultado la traducción y el estudio crítico publicado por María Rosalida de Malkiel para la editorial Losada de Buenos Aires en 1949. Para advertir con herramientas más precisas hacia dónde se orienta la recepción del episodio, qué relación establece cada autor con su público y qué tipo de reflexiones pretende suscitar, nos vamos a detener primeramente en cómo se presenta la contienda en cada obra. Comencemos, por supuesto, con el texto base de Heródoto. Como sabemos, el objetivo fundamental del historiador de Halicarnaso era explorar y resaltar los elementos comunes a las poleis griegas, así como subrayar el exotismo de grupos humanos que no hablaban griego ni vivían en ciudades autónomas. El libro séptimo, específicamente dedicado a la campaña conducida por Jerjes contra la Hélade, de hecho resume todos estos propósitos. Heródoto busca lograr el máximo efecto de realidad posible para su narración y con este fin introduce el episodio recurriendo a una descripción pormenorizada del desfiladero y a un inventario de las tropas helenas que se enfrentaron al invasor. Estas digresiones generan suspenso en relación a lo que se va a contar, a la vez que posicionan al público como observador de los hechos en tiempo real. En 1962, Rudolf Maté y su guionista y coproductor George St. George retomaron el tópico de las Termópilas para resaltar la necesidad de la unidad de Occidente en torno al peligro representado por Oriente en el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que la película comienza transportando al espectador moderno directamente a la Grecia antigua, a través de imágenes icónicas como la Acrópolis y el Partenón. Esta primera sensación de familiaridad se refuerza, señalando la eternidad y nobleza de los valores basados en la libertad y recordando explícitamente que son valores propios, compartidos en el presente. El plano del sentido epitafio de Simónides despliega ante el espectador el escenario de la batalla y el ejército espartano presto para la lucha. El cuadro panorámico de un paisaje escarpado replica el esfuerzo realista utilizado por Heródoto, reforzado en este caso con un supuesto lazo de fidelidad al texto original. Son estos recursos iniciales que en pocos segundos generan la sensación de familiaridad y perennidad de valores, las instancias que predisponen la reflexión del espectador y establecen condiciones ideológicas para activar asociaciones con el presente. A diferencia de Maté, a Oesterheld le interesa saturar las marcas de ficción, acompañar y advertir al lector que lo que tiene ante sus ojos constituye definitivamente un montaje, o mejor, una cadena de montajes. En efecto, el lector de Mortzinda llega al espacio de las Termópilas habiendo recorrido ya 9 aventuras antes, las dos primeras de las cuales sitúan al protagonista como un personaje de ficción conforme a todos los parámetros esperables del género. Además de esta sucesión de relatos, otra señal de alerta opera en la multiplicación de planos de ficción que permiten llegar al lector al escenario de las Termópilas. La tira efectivamente comienza con Mortzinda y su amigo Ezra observando un jarrón griego un día cualquiera, acción que los transporta en el pensamiento a la batalla del desfiladero. Esta segunda ficción se interrumpe cuando Mort percibe en su amigo una añoranza romántica de las glorias que deparan las guerras. Para confrontar a este imaginario riesgoso, finalmente se evoca el episodio bélico, contado en primera persona por un Mortzinda que la experimentó él, bajo el personaje de Dienesis. Brevemente, jarrones enigmáticos, dos compañeros que se reducen a uno y que se desdobla. Una realidad que se separa de la evocación de otras vidas. Todo esto forma parte del arsenal del guionista para precaver al lector. A diferencia de su contemporáneo Maté, Oesterheld
no pretende ofrecer instrucciones acerca de lo que debe hacerse o pensarse, sino ante todo justamente enseñar a mirar, de construir las opciones que se presentan como demasiado sencillas. La posición del héroe. Leónidas, el protagonismo narrativo y los vínculos con los compañeros de batalla. Los modos de presentar al héroe, de entender la heroicidad, exploran claramente vínculos sociales, algo que ya decía Antonio, y por ende nos permiten advertir cuáles son los propósitos de los autores a la hora de recurrir a un campeón antiguo para promover reflexiones y mensajes. Volvamos por lo pronto a Leónidas, al Leónidas más antiguo, el de Heródoto. Después de haber descrito la magnitud del ejército enemigo y las posiciones de ambas formaciones, Heródoto presenta al protagonista principal de la contienda, el rey Leónidas. Lo primero que resalta del héroe es su condición de mando, resultado de su estirpe, de su parentesco con Heracles y de sus virtudes personales, significantes todos estos, caros e inmediatamente reconocibles por el conjunto de los griegos a quien Heródoto dirige su discurso. En las decisiones de Leónidas pesan, como en la de todo buen griego, los oráculos de los dioses, el compromiso asumido con el resto de las poleis y la gloria de su propia ciudad. El héroe espartano se relaciona con el resto de los contingentes en términos de aliados y no de subordinados, haciendo gala en esta actitud de las diferencias de fondo que a criterio de Heródoto separan la gestión de la autoridad entre los griegos de aquellas que practican los bárbaros invasores. Para apelar a los valores de su sociedad, en The 300 Spartans, Mate establece polarizaciones claras, siendo la principal aquella que opone el héroe espartano al rey bárbaro. La película introduce a Jerjes primero, mostrándolo como un déspota, hedonista y testarudo. Recién en el minuto 14 aparece en escena Leónidas, aunque el espectador ya ha recibido información acerca de sus principales virtudes por intermedio del espartano de Marato. En contraposición al persa, el héroe lacedemonio resulta un moderado, valiente en la batalla, considerado con los soldados y atento con su familia. Su autoridad se basa en un saber especial acumulado desde pequeño y detenta un conocimiento anticipado de la relación de fuerzas que los demás aliados no tienen. El Leónidas de Mate es un héroe carismático cuya moral está ligada a la verdad y genera en la tropa fidelidad y obediencia. Este modelo marcial de liderazgo reúne las condiciones para encarnar grandes proyectos como la defensa de Grecia o la custodia de Occidente. Quien es fiel a su estrategia de multiplicar y desdoblar, el argentino no concentra heroicidad en la figura de Leónidas de modo excluyente, sino que disemina rasgos heroicos en varios de sus personajes, inclusive en el hilota que acompaña a Mortzinger Dieneses. Esta diseminación se advierte en varios niveles. Cuando, por ejemplo, Dienesis termina de adquirir conciencia de que resisten sin retorno, repasa el concepto que tiene de sus principales compañeros de armas. A través de este procedimiento de nombrar y recordar, las figuras del montón abandonan el anonimato y se transforman en personajes que, con sus claroscuros a cuestas, hacen la gesta junto a Diónides mismo y al gran Leónidas. Como podemos advertir, en Oesterheld, este geólogo devenido en guionista de historieta, hay un paradigma social distinto del que promueve su referente Mate. Esta idea de sociedad resulta en una noción de autoridad y de heroicidad diferentes también. Como ya hemos dicho, los personajes de este episodio son varios y se relacionan entre sí en duplas. La primera de ellas la componen Mortzenda y Ezra el Anticuario. Joven fuerte e infinito uno, anciano débil y mortal el otro, ambos tienen rasgos heroicos en el hecho de poner el cuerpo a los enigmas y a las injusticias. Ya en el desfiladero, Mort se desdoblará en Dieneses, campeón que efectivamente figura en el texto de Heródoto y al que el historiador de Halicarnaso atribuye la famosa frase de las flechas y las sombras.
Dieneses no figura en la película de Maté. Inmerso en la plena ficción, este personaje encuentra su contrapunto en la figura de Alfeus, también nombrado en el texto de Heródoto. Educados los amigos en la agonia espartana, uno adhiere a los ideales militares y el otro está en exceso, porque cultiva la poesía, ajena a los ideales marciales de esa sociedad, de acuerdo a Oesterheld. Cada uno a su modo son héroes en la medida que enfrentan su destino con los recursos que disponen. Como podemos advertir, el argentino no halla heroicidad en un nacimiento privilegiado o en un saber virtuoso, sino en la decisión meditada de poner el cuerpo en una situación que no se controla ni se tiene certeza alguna de triunfar. Rasgos heroicos encuentra Oesterheld también en el adivino Megistias, en la medida que el anciano se queda a resistir, argumentando que finalmente, cito, la profecía y la guerra se encuentran en la muerte. Y por último, Leónidas. El Leónidas de Oesterheld es, en un nivel, un héroe incompleto. Hay cosas que no sabe. En tanto Megistias, por ejemplo, revela lo que revela lo que ve a Dieneses y no al estrategos. Y el peso de la narración no descansa enteramente en él. Y sin embargo, el Leónidas de esta tira es el personaje que reúne mayor cantidad de rasgos heroicos. Sabe conducir en momentos críticos, conoce a sus compañeros, es generoso y capaz de articular una resistencia útil y decorosa. Ejerce un liderazgo que no descansa en la obediencia, sino en el ejemplo. El esfuerzo de la Termópilas no es realizado por uno, sino por 300. Y reconoce en Leónidas a su conductor. Se trata de un Leónidas peronista, de un peronismo de Oesterheld, es decir, en una propuesta de conductor. Conclusiones. Un pensamiento de encrucijadas. Colocados en una situación altamente crítica, Oesterheld y Breccia no remiten a ninguna coyuntura del pasado argentino ni a ninguno de sus próceres o héroes conocidos. Remiten a las Termópilas, en este caso, o a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, o a los barcos negreros en otras aventuras. Tampoco su intención es iluminar al lector con soluciones simples o recetas mágicas. El Mordsender de estos autores constituye en todo momento una exploración. Se indagan fórmulas, actitudes humanas, valores, liderazgos. A diferencia de la heroicidad concentrada que plantean Mateo Miller, lo que postulan estos autores es una heroicidad dispersa que encuentra en el personaje de la tradición, en este caso Leónidas, un punto de reunión, de convergencia. Su Leónidas no es héroe por derecho propio o por destino, es héroe por actitud. Para Oesterheld y Breccia efectivamente hay encrucijada, pero unos pocos no han perdido orientación. Muchas gracias.